¿Cuál es el funcionamiento de un transistor? El transistor tiene varias funciones, puede amplificar lo que son las señales, puede aumentar el voltaje, aumentar la corriente, y tiene aquí dos aplicaciones principales, las cuales nosotros vamos a ver o vamos a utilizar. Una de ellas es utilizarlo como interruptor, y vamos a ver de qué trata esto. El transistor puede ser utilizado como interruptor o como una protección para los circuitos. Nosotros podemos tener un transistor el cual proteja algún componente. Aquí tengo yo un circuito armado de transistor que nosotros veremos más adelante cómo se arma. Ahorita simplemente se los estoy mostrando para que ustedes puedan ver cómo funciona o qué utilidad tiene el transistor. Aquí tenemos una lámpara, tenemos un transistor. Aquí, como se puede apreciar, tenemos el símbolo del transistor. En la base tiene una resistencia. En el emisor va conectado a la parte negativa de la batería o de la pila, en este caso de 11.3 volts, y el colector es donde tenemos aquí una lámpara, la cual va conectada a la parte positiva de la batería. Este transistor funciona aquí como una protección para esta lámpara, vendría siendo su interruptor. En dado caso de que entre más voltaje o más corriente de la que debería, aquí el transistor protege lo que es esta lámpara, y por eso su función es usarlo como interruptor. Y aquí voy a correr este programa, y aquí podemos ver que la lámpara está encendida. Si yo apago el interruptor, la lámpara se apaga. Aquí lo vemos. Si yo lo activo el interruptor, la lámpara enciende. Aquí viene el voltaje, viene la corriente, entra al transistor y manda el voltaje o la corriente aquí a la lámpara para que encienda. Es la función que tiene este transistor. Aquí se utiliza el interruptor simplemente para ver cómo funciona esta lámpara, pero la función del transistor es esa: proteger esta lámpara que vemos aquí. Aquí podemos tener una lámpara, podemos tener un LED, podemos tener un abanico, un ventilador, un motor, lo que se nos ocurra. Cualquier componente electrónico podemos tener aquí conectado. Aquí puse la lámpara para que se viera un poco más práctico. Y esa es la función que tiene el transistor como interruptor. Ahora voy a ver cómo el transistor puede funcionar como un amplificador. El amplificador, o cuando se habla de la palabra amplificador, quiere decir que va a aumentar la señal. Para poder utilizar el transistor como amplificador, se encuentra este circuito. Ahorita este circuito lo ven un poco grande, pero más adelante vamos a ver cómo se conecta o cuál es la función de cada cosa. Aquí tengo el transistor en la parte del medio. El transistor en la base tiene una serie de resistencias, tiene capacitores. En el colector igual tiene sus resistencias, que va conectado a una batería. En el emisor va conectado a tierra, como ya lo vimos. Aquí tiene una señal de entrada en esta parte izquierda, este transistor. Esta señal de entrada suministra el voltaje a la base, y el transistor, al estar conectado de esta manera como vemos aquí, lo que hace es aumentar este voltaje que yo le suministro aquí. Aquí le puse 0.03 volts. Este voltaje que lo puse aquí, al pasar por la base y por el colector, va a amplificarse. Aquí la señal va a ser más pequeña, y aquí a la salida va a ser un poco más grande porque va a ser amplificada por ese transistor. Para ello voy a correr ahorita este programa. Aquí tengo un osciloscopio, el cual nos va a mostrar esa señal. Ahorita voy a borrar y voy a conectar otro para que se pueda ver. Voy a conectar a la entrada de esta fuente. Esta fuente suministra un voltaje bajo, y en la salida me va a mostrar un voltaje más alto, porque este transistor está amplificando lo que es esta señal. Bueno, aquí el osciloscopio nos está mostrando la señal que está recibiendo nuestro transistor.
En la parte amarilla tenemos lo que es la salida y en la parte azul tenemos lo que es la entrada. Podemos ver aquí cómo el transistor está funcionando como un amplificador. Está aquí entrando una señal pequeña y al pasar por el transistor, a pasar por esta parte, todo el voltaje y toda la corriente aumenta esta señal a la salida, como se mira aquí. Tenemos la entrada y tenemos la salida. Y esta es la principal función que tiene un transistor como amplificador. Ya vimos que como interruptor nos puede servir para proteger lo que son los circuitos, de que vaya a haber un cortocircuito, vaya a descomponer nuestros aparatos. Y el amplificador, que la señal que entra pequeña la aumente, o puede ser al revés, también puede disminuir señales que entran al transistor. También se puede utilizar así de esa manera. Aquí lo vemos de nuevo, el uso de transistor, el uso común de transistor es el de interruptor. Los transistores existen cuando se configuran como interruptores en dos estados, apagado y encendido, 0 y 1. Esta base de la tecnología digital binaria. Y aquí de nuevo tenemos la conexión. Ya vimos ahorita con las pruebas del programa que el transistor es el que protege esta lámpara de el voltaje que entra el voltaje a la base, sale por el colector y protege todo este circuito. Y después tenemos lo que es el transistor como amplificador. Los transistores pueden amplificar la corriente porque su producción varía en proporción a sus entradas. Un transistor que está diseñado como un amplificador de señal amplificará proporcionalmente la señal de entrada. A medida que aumenta la señal de entrada, la señal de salida incrementará. Aquí tenemos de nuevo las conexiones. Tenemos este voltaje de entrada, entra por la base y el colector hace que se amplifique la señal. Por eso aquí lo vimos ya, la gráfica. Vimos cómo la gráfica variaba de la entrada a la salida.